cosa después por el mail eh, me pueden preguntar y pedirme más imágenes si quieren. Bueno, como ustedes saben, el mediastino es una cavidad que todavía está en discusión si es virtual, si es real, ¿sí? Que se encuentra entre las dos pleuras pulmonares y se llama mediastino porque se encuentra en el medio de ellas. Acá vemos unos esquemas, ¿sí? Desde la región anterior y otro en una vista lateral donde se puede ver en la anterior los parénquimas pulmonares con las cavidades pleurales alrededor y el mediastino, que es lo que se encuentra en el medio de las dos pleuras pulmonares con sus respectivos pulmones. Y en la vista lateral lo que podemos ver son múltiples, o sea, en este esquema lo que podemos ver son las múltiples estructuras que contienen el mediastino, que ahora vamos a ver cómo es su división. Bueno, tenemos tres cavidades, ¿sí? El mediastino, o sea, pero tres cavidades en el mediastino, ¿sí? Ya sabemos las cavidades pulmonares que alojan los pulmones. No, perdón, estaba mi hijo despidiéndose. Una cavidad, bien, una cavidad mediastínica dividida en dos partes, ¿sí? Una cavidad mediastínica superior y una cavidad mediastínica inferior. Y a la vez la cavidad mediastínica inferior dividida en mediastino anterior, mediastino medio y mediastino posterior, ¿sí? Y las cavidades pleurales conteniendo a los dos parénquimas pulmonares. ¿Se escucha bien, chicos? Sí, sí. Bien. Los límites del mediastino van a estar dados por, en el nivel superior, la abertura torácica superior, en el nivel inferior, al diafragma, ¿sí? En la región anterior, el borde posterior del esternón, y en la región posterior, el borde posterior de los cuerpos vertebrales, ¿sí? ¿Dudas, consultas hasta acá? No, profe. Bien, seguimos. Entonces, habíamos dicho que el mediastino se dividía en mediastino superior y mediastino inferior. Vamos a hablar del mediastino superior. El mediastino superior como límites tiene al borde inferior del manubrio del esternón y a la vértebra, el borde inferior de la vértebra torácica 4 o T4 o D4, ¿sí? Ese es el borde inferior, perdón, esa es la línea imaginaria que divide al mediastino superior del mediastino inferior, ¿sí? Entonces, todo lo que tengamos para arriba es contenido del mediastino superior y todo lo que tengamos para abajo es contenido del mediastino inferior. Y a su vez, fíjense, marcado en rojo, el mediastino anterior, marcado en amarillo el mediastino medio y marcado en verde el mediastino posterior que contienen al mediastino inferior. Profe, Sí. perdón que le interrumpa. Hay compañeros que dicen que están en la sala de espera. Mm, Pero no a ver, ¿cómo hago para que me... bien, hay uno solo me apareció para permitir ingreso. No sé si hay más. Pero bueno, yo los voy aceptando. A medida que me van apareciendo, los voy aceptando. Bien. Entonces, acá podemos ver un corte sagital de una tomografía axial computada en ventana de mediastino, ¿sí? Donde podemos ver que si yo trazara una línea imaginaria por el borde inferior del manubrio del esternón, que llega hasta el borde inferior de D4, separaría el mediastino superior del mediastino inferior. ¿Todos pueden ver mi flecha? Sí, sí. Perfecto. Entonces, si marcamos este borde, después vamos a ver con un poco más de detalle, pero podríamos identificar, por ejemplo, esta estructura grande que es
del mediastino medio, del mediastino superior y del mediastino posterior, que es la arteria aorta, ¿sí? En la porción del mediastino superior que estamos viendo, vemos parte del callado y de las estructuras que surgen de la arteria aorta que después vamos a ver. Entonces, repasando, dijimos que el mediastino está conformado por, esto es una esquemita, ¿sí? El mediastino tiene como bordes, perdón, la primera costilla que da el borde torácico superior, el borde inferior al diafragma, el borde anterior al la región, perdón, al borde posterior del esternón y el borde posterior al borde posterior de los cuerpos vertebrales. Y contiene, trazando una línea imaginaria por el borde inferior del manubrio del esternón hasta D4 al mediastino superior hacia arriba y al mediastino inferior hacia abajo. Y a su vez el mediastino inferior se divide en mediastino anterior, mediastino medio y mediastino posterior. ¿Por qué es importante esto? Porque después, cuando vean en anatomía patológica, se van a dar cuenta que hay distintas patologías que podemos encontrar en los distintos compartimentos del mediastino. Entonces, vamos a comenzar con el mediastino superior. Ustedes ya lo habrán visto y lo habrán estudiado en el libro. Y esto es un repaso, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver qué contiene a los troncos brachiocefálicos, derecho e izquierdo, perdón, del tronco, empecemos por las arterias. Contiene, dijimos, al callado de la aorta con el tronco brachiocefálico, que es la primera de las arterias que sale, y del tronco brachiocefálico, ustedes ya saben, se divide en arteria subclavia y en carótida primitiva derecha, la arteria carótida primitiva izquierda y hacia atrás la arteria subclavia izquierda. Después, contiene las venas brachiocefálicas que cuando se unen van a formar la vena cava superior y a veces puede verse la vena tiroidea inferior que drena a la tiroides. Estructuras también como nervios, como en este caso se logra ver el nervio vago que baja y después vuelve a subir como nervios laringeos recurrentes, con el nombre del nervio laringeo recurrente, el conducto torácico que viene ascendiendo bien posterior, en el mediastino posterior y después llega hasta arriba, hasta el mediastino superior, estructuras ganglionares que van a estar entre estas estructuras vasculares, la tráquea, el esófago por detrás y parte del timo. Acá la figura un poco más ampliada. Y fíjense, este es un corte coronal de una tomografía en ventana de mediastino, donde podemos observar de estas estructuras del mediastino superior la salida del tronco brachiocefálico, la tiroides, un espacio acá que tienen que estar limpio, a veces puede contener estructuras ganglionares, y esto que se ve emergiendo hasta acá es la arteria carótida primitiva izquierda y acá la arteria subclavia izquierda. Acá se ve la vena cava superior y el tronco, la vena brachiocefálica formándola. Este es otro corte coronal un poco más posterior donde se logra apreciar parte de la tráquea. La tráquea también forma parte del mediastino superior y mediastino inferior y mediastino medio. Y este es un corte axial de tomografía axial computada en ventana de mediastino, todas estas imágenes sin contraste. Ya después les voy a mostrar con contraste, que está sin contraste,
donde podemos ver que ah, ahí admití a alguien más, me mandaron un mensajito. Y estos cortes axiales, donde podemos ver también del mediastino superior, por ejemplo, la arteria subclavia izquierda ingresando al callado. Muy bien, paren que esta imagen me quedó acá. Esta. Entonces, ahora bien, vamos a hablar del mediastino anterior. El mediastino anterior, entonces, va a contener todo lo que se encuentre por detrás del esternón, dijimos por el borde posterior del esternón y por delante del pericardio fibroso. Y la estructura más importante que está en el mediastino anterior es el timo. Ustedes saben que es una estructura que se va desapareciendo con el paso del tiempo y en los adultos puede no verse o a veces en los adultos se ve después de algún tratamiento que provoca que se reactive la estructura química. Fíjense que el mediastino anterior, entonces, dijimos, por detrás del borde del esternón y por delante del pericardio, es un espacio que en el adulto, en general, es muy chiquito y está ocupado por grasa. Si está ocupado en el adulto, es porque tiene reactivación química. Por ejemplo, un paciente que hace quimioterapia puede tener reactivación química y se ve la glándula como se ve en los niños. En los niños, fíjense, yo les traje una radiografía, se ve, esto es un niño pequeño, se ve la estructura química con el signo de la vela química, esta es re frecuente, ¿sí? Y se ve como una estructura triangular hacia la derecha que no ejerce efecto de masa sobre las estructuras del mediastino. Entonces ya sabemos que ese es el timo. A medida que pasa el tiempo se deja de ver y en los adultos no es común que se vea. Si se ve es por alguna, como les decía, por ejemplo, por reactivación en un tratamiento. Ese espacio, fíjense, en este corte axial de tomografía, se ve un poquito, algún resto tímico que puede haber quedado, eso sí, es más frecuente de ver en las imágenes, y es este espacio anterior por detrás del esternón y por delante del pericardio que tiene, siempre uno lo distingue del resto de las estructuras porque tiene esa formita triangular. Y esto, fíjense que es como una vista posterior del mediastino anterior, donde se ve todo el esternón, el manubrio y el cuerpo, se ve el músculo triangular del esternón, ¿sí? Y se ven las estructuras vasculares, que son las que antes se llamaban arterias y venas mamarias internas, y que ahora se llaman venas y arterias torácicas. Y yo les hice una imagen que me costó bastante porque digamos, es difícil de ver y de se vean estiradas las arterias y las venas, pero ahí logran verse estas estructuras vasculares, ¿sí? Muy importante intentar distinguirlas, ya les voy a mostrar si tengo otro corte, intentar distinguirlas en los pacientes que, por ejemplo, tienen cáncer de mama, ¿sí? Hay que ver que al lado de las arterias y de las venas mamarias no hayan estructuras ganglionares de tipo patológico. El mediastino medio se encuentra en la parte anterior a la tráquea y a los bronquios y posterior a la parte anterior del pericardio, ¿sí? Y contiene al corazón y los grandes vasos. Y tenemos la vena cava superior, la arteria aorta ascendente, dijimos, parte de la arteria aorta descendente, el tronco de la arteria pulmonar con sus ramos derecho e izquierdo y al propio corazón. ¿Sí? Acá hay que tener en cuenta otras estructuras que pueden haber, nervios, ¿sí? Y adenopatía y ganglios, que ya después les vamos a ver, que les voy a mostrar en otros cortes.
para que tenemos que tener en cuenta que se localizan en esos lugares. Fíjense, este es un corte coronal de tomografía con contraste endovenoso, y este es un corte axial de tomografía con contraste endovenoso. Fíjense que a diferencia de las anteriores, le pusimos contraste en la vena braquial, subió por la axilar, llegó por la brachiocefálica derecha hasta la vena cava superior, ¿sí? Ahí hizo el recorrido y lo que logramos ver, o sea, todo esto blanco es como un artefacto que genera el llenado de la vena con el contraste endovenoso mientras se van haciendo las imágenes, ¿sí? No es patológico, es que es un artefacto. Entonces vemos la vena cava superior, la arteria aorta llegando y el tronco de la arteria pulmonar. Y esto es como que nosotros lo cortamos más o menos a este nivel y logramos ver la vena cava superior, la arteria aorta, la arteria pulmonar antes de bifurcarse, la bifurcación de la tráquea, fíjense, la arteria aorta descendente, algunos bronquios y algunas estructuras vasculares. Y acá hay un espacio que se llama retrocavo y pretraquial, ¿sí? Que toda esta grasita, y acá hay estructuras ganglionares, hay grupos de ganglios, ¿sí? Que ahora les voy a mostrar por números para que ustedes más o menos, y les voy a decir la página para que la busquen y la usen para estudiar anatomía. Estructuras ganglionares, retrocavo pretraquiales, el número 4R, acá tenemos una que se llama ventana aórtico pulmonar, que es el grupo 5, acá perdón, otros grupos, 3A, el 6 y así. ¿Sí? Ahora los vamos a ver. Bueno, entonces dijimos que el mediastino medio contiene al corazón, al pericardio, a los grandes vasos, ¿sí? A los nervios, al plexo cardíaco, pulmonar, a la tráquea, a los bronquios. Fíjense que esta es una vista lateral derecha, acá tenemos el diafragma, acá tenemos al corazón, la vena ácidos con su callado, y acá tenemos la arteria pulmonar. Fíjense, acá se ve en un corte la tráquea, perdón, sí, la tráquea a nivel un poquito más hacia la derecha de la bifurcación. Y este es una vista más anterior, donde se puede ver las arterias pulmonares, la bifurcación de los bronquios, la aorta y el nervio frénico baja, ¿sí? El mediastino posterior se encuentra desde dijimos, el pericardio fibroso, el borde posterior del pericardio, y sería desde el esófago hacia atrás todo lo que haya, ¿sí? Entonces tenemos la aorta descendente, las ramas viscerales de la aorta, las torácicas, las diafragmáticas, ¿sí? Las bronquiales, el conducto torácico, la vena hemiácigos accesoria y todas las estructuras de los nervios simpáticos y principalmente la aorta descendente. Entonces, fíjense, este es un corte sagital eh, con contraste de tomografía axial computada con contraste endovenoso, donde se ve mediastino anterior, mediastino medio, y del mediastino posterior logramos identificar el esófago, una parte con aire y otra parte colapsada, ¿sí? Pero es normal, digamos.
Fíjense en este corte axial de la tomografía con contraste, de tomografía axial computada de tórax en ventana mediastínica con contraste, lo que vemos también es parte del mediastino anterior, mediastino medio y mediastino posterior, porque es como que no se puede dividir, ¿no es cierto? Uno siempre lo ve todo junto, pero del mediastino posterior logramos identificar el esófago. Y bueno, y todo el resto, ¿no? De la grasa que está alrededor hasta, acuérdense, el borde posterior del cuerpo vertebral. Fíjense en este que es otro paciente que es sin contraste endovenoso, es una tomografía también en corte axial, donde se ve el callado de la aorta, la vena cava superior, el callado de la aorta, la tráquea y el esófago con aire. Y esto es, digamos, el repaso de mediastino. Ahora les voy a mostrar, voy a dejar de compartir esta pantalla y les voy a mostrar no, voy a mostrar. Espérenme, no. Esta página se llama Radiopaedia, no sé si alguien la conoce. Hola, ¿me escuchan? Hola, sí, profe. Bueno, como les decía, esta es una página que se llama Radiopaedia, la usamos mucho para estudiar anatomía o para localizar la anatomía que, bueno, no puedo aumentarle el tamaño, le quería aumentar y no puedo. Pero fíjense que con distintos colores se pueden ir diferenciando las estructuras en cada subdivisión del mediastino. Fíjense que en este color amarillito se ven las estructuras que corresponden al mediastino superior y del mediastino inferior las que corresponden al mediastino anterior, al mediastino medio y al mediastino posterior. Entonces, por ejemplo, tenemos del mediastino superior, parte de la tráquea, vieron que yo les decía, la tráquea es superior forma parte del mediastino superior e inferior, hasta el inferior hasta la bifurcación, estructuras vasculares, y a ver si puedo cambiar acá. ¿Se ve el cambio de pantalla que hice? Sí, profe. Bueno, y fíjense que acá esta misma página tiene para ver también estructuras ganglionares. Entonces, en el mediastino superior podemos, por ejemplo, encontrar a los grupos 1R del lado derecho, 1L del lado izquierdo, que son los ganglios cervicales inferiores y paratraqueales, y los 2R y 2L también paratraqueales, en los espacios de grasa que quedan entre, por ejemplo, las estructuras vasculares o entre los nervios, ¿no es cierto? Después tenemos el espacio de la grasa del mediastino anterior al grupo 3A, el 3P es posterior, es bien del mediastino posterior, al lado del esófago y posterior a la tráquea. ¿Sí? Los grupos ganglionares 4R y 4L, fíjense, por detrás es retrocavo, por detrás de la cava y pretraquial, por delante de la tráquea. Y el L más hacia la izquierda, el grupo 6 es paraórtico, así que es bastante amplio, pero es paraórtico.
Fíjense en la ventana aórtico-pulmonar, en el grupo 5 que se ve, bueno, un poquito, ahí se ve por debajo del callado de la aorta, al lado del grupo 4L. Los ganglios iliares a derecha y a izquierda, en el mediastino medio, el grupo 7 que es subcarinal también del mediastino medio. Y bueno, uno puede ir estudiando así los grupos ganglionares y el contenido del mediastino. Si tienen alguna duda, entonces van leyendo el libro y van bajando el nivel del mediastino y van viendo. Y acá, miren, fíjense en estos cortes axiales de la tomografía con contraste, se pueden ver la arteria y la vena, yo les decía la arteria y la vena mamaria o torácicas internas, que se llaman ahora, ¿sí? Haciendo todo el recorrido por detrás o sea, bien en el mediastino anterior. Y bueno, eso sería todo, chicos. Profe, yo tengo una consulta. Al principio dijo que todavía estaba en discusión si era un espacio virtual o real el mediastino. ¿Cómo sería eso? Y sí, porque viste que en realidad O sea, yo leí las dos cosas. viste que para decir que es un espacio real tendrían que sacarle las estructuras y como no se sacan es eso, o sea. Claro, eso leí. Ah, ok, está Claro. bien. Sí, sí, sí. Pero bueno, lo importante es saber que es el espacio que está contenido entre las dos pleuras y bueno, que tiene todas las estructuras que hablamos. Bueno, igualmente Buenísimo. cualquier cosa, quieren ver más imágenes, me escriben al mail y las vamos y vamos poniendo, o si tienen alguna duda, me van preguntando. ¿Mm? Bueno, gracias, profe.